Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de El Jardinero, la serie de Netflix dirigida por Rafa Montesinos y Miquel Rueda. Esta serie cuenta la historia de Elmer y su madre controladora, la China Jurado, que tienen un negocio de asesinatos a sueldo. Elmer se enamora de Violeta, una profesora a la que contratan para matar, y debe aprender a amar mientras su madre trata de eliminar a esta chica. Bueno, aquí como que se muerde la pescadilla a la cola, ¿no? O sea, Elmer tiene que matar a la chica de la que se enamora y pues su madre, que es esta figura así muy Hitchcockiana en ese sentido. Si habéis visto la filmografía de Hitchcock, pues podéis entender que las madres de Hitchcock son como omnipresentes, son como una sombra enorme que cubre toda la vida de los hijos y se apodera de todo lo que ellos hacen, controlan todos sus movimientos, todos sus pensamientos, todas sus decisiones. Y prácticamente que esta serie muestra un poco ese punto de vista en el que la madre, la China Jurado, esta mujer mexicana que está aquí en Galicia, en Pontevedra, es la que prácticamente reconstruye la historia de su hijo y es la que teledirige toda su actividad y todo lo que es pues el sentido de su existencia. En este caso, pues ellos establecen, como se dice en la sinopsis, este negocio de asesinatos a sueldo, sicarios. Pero bueno, aquí también se juntan varias cuestiones, que es que este chaval, Elmer, parece que tiene un problema de que no tiene ningún tipo de empatía, no es capaz de sentir ninguna emoción, no tiene sentimientos, es como un autómata, es como un robot. Y esto pues como consecuencia de un accidente de automóvil, un accidente de tráfico que le afectó buena parte del cerebro y con lo cual entonces le prohíbe o le impide que él pueda sentir ningún tipo de emoción. Esto pues obviamente la parte interesante de la serie es que esta condición o esta limitación, este obstáculo, esta incapacidad de repente desaparece cuando Elmer contacta por primera vez con la chica Violeta, que resulta ser pues el amor, el primer amor, y prácticamente le cambia completamente el universo y la vida y le confronta directamente con esta figura totalitaria controladora de su madre, que es la que prácticamente se encarga de manipularlo, chantajearlo, engañarlo de alguna manera para que, bueno, para sacar su provecho, que es obtener dinero bajo esta promesa de volver a México a una casa paradisíaca y a comenzar su vida de nuevo, puesto que tienen una historia bastante llena de tragedias y de idas y venidas en las que pues hay como este sentimiento del anhelo, del hogar, de una nostalgia de tiempos pasados mejores. Y pues este personaje de la China que también tiene como esa relación un poco con el mundo del más allá, con lo sobrenatural, que es algo que también rescatan un poco de la cultura mexicana y ese interés o esa cuestión tradicional folclórica que tienen con la relación de los muertos. Ellos también celebran pues esta cuestión del Día de los Muertos. Hay una película pues muy buenísima, que es la película de Coco, que es una película de animación que también ahonda muchísimo y profundiza sobre este tema. Y otro clásico que también recomiendo, que es el Que Viva México de Einstein, en el que pues él también a modo de documental y en este viaje también un poco de exploración antropológica que hizo a México, ahondó mucho y profundizó y mostró y representó de una manera bastante interesante lo que es toda esta tradición y toda esta cultura sobre el Día de los Muertos. Elmer tiene así un aire como a Jeffrey Dahmer, para los que hayan visto pues la serie de El asesino en serie que existió en la realidad, que se ha hecho pues varias series aquí en Netflix también y en otras plataformas sobre este asesino en serie. Tiene como ese perfil un poco de chico, es hasta cierto punto apuesto, pero pues sí es cierto que se muestra como bastante perverso y bastante siniestro, sobre todo en su forma de actuar, en su forma de comportarse. Esto pues tiene aquí la sustentación argumental de que no tiene sentimientos, ¿no? Entonces es un tipo completamente quizás como autista, ¿no? O como Asperger, que no entiende muy bien cómo relacionarse con la gente y que se conduce pues prácticamente como una marioneta de su madre. Esto aquí también es la cuestión que me parece interesante, la relación ahí como edípica, pero de ida y vuelta también de la madre y el hijo, donde pues también hay como unas ciertas connotaciones ahí afectivas que son como muy raras, ¿no? Como lo que llaman los americanos como unos undertones there, unas cositas que están ahí por debajo que bueno, son un poco inquietantes, pero que bueno, la serie la maneja muy bien. Tengo que mencionar que a mí me gustó mucho la atmósfera que crea la serie, sobre todo desde el punto de vista de la cinematografía, la música. Creo que haber elegido este ambiente de Pontevedra, que está pues ahí en el norte de España, en la costa, más hacia el Atlántico,
es muy interesante porque, bueno, Galicia pues es una tierra muy, muy bonita, muy de muchos paisajes también, pero muy verde, muy boscosa también. Es una cuestión que se parece también quizás como a las islas del Reino Unido también, tiene mucho de esa cultura celta. Y aquí también le da como ese background, le da como un tono bastante oscuro, sombrío, que creo que le viene muy bien a esta serie, puesto que la serie se presenta aquí casi que como un thriller. Otra cosa que quería mencionar también es que la relación turbia de la madre con Elmer, que es una cuestión que articula todo el desarrollo de la serie, y establece pues este vínculo como de apego ahí edípico, bastante tóxico, ¿no? Que es un poco el universo de Elmer se cuenta o se entiende o se comprende a través de los ojos de su madre, y justamente la voz ahí en off, o la que nos cuenta la historia también, y todo lo que le pasa al chico también es el punto de vista de su madre. Entonces ahí es como una cuestión que acapara toda la historia y acapara pues también todo el relato, y también cómo accedemos a esta realidad que enfrenta Elmer. Entonces ahí desde ese punto de vista es bastante eso, totalizador, totalitario. Y bueno, me parece que por eso mencionaba antes que me recuerda un poco a las madres de Hitchcock, que son las que pues se apoderan un poco también de la narrativa aquí, ¿no? Literalmente. Por otra parte también creo que eso, la realidad que encuentra Elmer está constantemente filtrada y tamizada por lo que le pasa a su madre. Por eso este punto de choque y de revelación en contra de ella pues resulta como una salida de esa burbuja, una salida de ese mundo conocido, de esa zona de confort de Elmer, que pretende pues desafiar la autoridad de su madre y todos los planes que ella ha diseñado cuidadosamente y meticulosamente para él y para ella. Entonces aquí es donde es como el punto de giro, creo yo, de la trama, ¿no? Es el momento de quiebre, es el momento donde un elemento externo, que en este caso es Violeta, disrumpe todo el orden y toda la armonía que hay en el negocio del vivero también, que por otra parte por eso se llama el jardinero, porque ellos tienen como un negocio ahí de vivero que lleva a Elmer, que lo alimenta con el abono de los cuerpos a los que asesina. Entonces pues ahí también es bastante siniestro, pero hasta cierto punto curioso, ¿no? Y divertido también, ¿no? Desde el punto de vista del terror. Por otra parte también que creo que Elmer encuentra pues su sentido, como su felicidad, su satisfacción, cumpliendo los deseos siniestros y perversos y oscuros de su madre. Entonces hay una relación ahí como simbiótica de dependencia bastante difícil ahí de entender, bastante dura de romper también, pero muy siniestra, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que la serie me parece interesante porque explora muy bien y desarrolla muy bien toda esta dinámica perversa de manipulación emocional y cómo se reconstruye la figura del yo también de Elmer a partir pues de ese punto de vista de la madre y lo que te cuenta la madre y lo que le cuenta a él también la madre, ¿no? Entonces ahí hay como una cuestión de cómo se cuenta la vida de Elmer y cuáles son verdaderamente las causas y las cuestiones que le hacen ser como es él, y cómo hay como un despertar también en su conciencia, ¿no? En su ego, y cómo a través de ese despertar él intenta también recontarse o replantearse cuál es su sentido también en el mundo, y cómo pues pretende a partir de comenzar a sentir emociones, sobre todo la emoción del amor y luego también la frustración, el odio, el resentimiento, los celos, pues a partir de eso él pretende también salir un poco de ese mundo conocido y de esa burbuja en el que ha vivido encerrado durante prácticamente toda su vida. Bueno, después de todo este setup, después de toda esta introducción de los personajes que están ahí en juego, entra un poco esa dinámica de que, bueno, Elmer tiene que aniquilar a Violeta, tiene que asesinarla, pero no puede. Ellos han sido, pues, sujetos de un encargo de la madre del ex de Violeta. Esto lo vamos descubriendo a medida que avanza la historia. Esta señora Sabela, que es una señora multimillonaria que perdió a su hijo, Joan, en un trágico accidente en un puente, que luego vamos viendo exactamente cómo fue la realidad de la situación, porque por un lado se nos cuenta una versión y por otro lado otra. Y aquí también la serie creo que pues, nos plantea justamente cómo se van contando los diferentes eventos y los diferentes hechos, y esto es una cuestión que me parece interesante de abordar también en el mundo de la serie, ¿no? El mundo de la narrativa audiovisual, porque cada quien tiene como su propia versión de los hechos, pero luego descubrimos que Violeta pues tampoco es tan inocente como se nos presenta en un inicio, y este personaje de Violeta, que al comienzo parecía que podía ser un poco, que podíamos empatizar con ella y entender un poco cuál es su sufrimiento, su trauma, pues aquí también me generó como cierto rechazo, porque bueno, no entendí muy bien hasta cierto punto cuál era un poco la posición de Violeta. Parece que no hay nadie que sea verdaderamente como el bueno, todos son de alguna manera como villanos en esta serie, y nadie tiene como unas intenciones de verdaderamente buenas o limpias. Cuando ya hemos visto que Violeta se muestra como una trágica víctima de sus circunstancias y de todo lo que le ha pasado, y después de acosos y de muchas situaciones a las que ella pues pretende escapar, pero también conocemos que ella también forma de alguna manera o ha sido una figura también importante y que ha tenido su participación también en ello. Desde otro punto de vista también podemos pensar en que ella de alguna manera atrae a Elmer pero luego lo rechaza, y ahí hay como un juego de idas y venidas que tampoco creo que
fue como, no me quedó tan claro el sentido, porque al final pues lo que hace es como que genera como una expectativa a la audiencia, al espectador, pero luego ella termina pues volviendo con él, para luego al final también dar como otro giro. Hay como demasiadas vueltas ahí, demasiadas idas y venidas, demasiados giros que creo que no le hacen bien al punto final de la trama, que a mí me dejó hasta cierto punto también desconcertado. Estaba esperando otro final, de verdad que la serie me había llevado muy bien, sobre todo los primeros 3 capítulos, pero luego como que empezó a desvariar un poco, y el final, que es también como un cliffhanger, ¿no? Es como dejar a la gente ahí como a la expectativa de lo que puede suceder, ¿no? Pensando ya en una segunda temporada. Creo que eso pues es algo que está muy de moda en las series, pero que a nivel de, bueno, quedarnos un poco como con un cerramiento, con una cerradura ahí, con algo que termina, con algo que concluye, con algo que ha tenido como un sentido de haber estado atendiendo a esta historia, nos deja también ahí como un poco, bueno, colgando, ¿no? Como se dice, un cliffhanger. Y creo que vuelve como un punto de partida en el que, bueno, parece como hasta cierto punto un poco absurdo o inútil todo lo que ha sucedido, porque parece que ese mundo justamente, que es una de las cuestiones que hay que intentar de trastocar cuando contamos una historia, que es que el mundo se transforme, parece que al final ha vuelto como una cierta normalidad aparente, porque bueno, luego también ya en la coda, en el último momento de la serie, los detectives Carrera y Torres, que también juegan un papel aquí que podría ser mucho más importante y decisivo, pues terminan también hasta cierto punto un poco como los detectives casi que, bueno, paletos o un poco torpones, ¿no? Un poco le dan como ese tono más bien cómico, yo creo que inconscientemente, porque bueno, se muestran como unos tipos que van con una intención y con la preparación y con la disposición, sobre todo ella, Carrera, de encontrar y apresar a Elmer, pero resulta que son tan patosos y tan torpes que son incapaces de demostrar pues todos los homicidios que ha cometido Elmer. Entonces pues al final descubren los cuerpos ahí flotando en la orilla de la playa, y parece que ahí van a otra vez a reabrir la investigación. Pero a mí la cuestión de Carrera y Torres me dejó también un poco tibio, porque también se cuenta como una relación amorosa que tampoco llega a ningún puerto, entonces no llega a ningún punto concluyente. Entonces me parece que la serie pues tiene muchísimas cosas positivas, me parece que tiene un buen punto de partida a nivel técnico, a nivel estético, me parece que está muy bien lograda, las interpretaciones también me parece que hasta cierto punto pues están bien logradas, aunque algunos guiones me sonaron un poco como acartonados, como un poco muy mecánicos, algunos diálogos sobre todo me parecieron también como muy simplistas hasta cierto punto, pero creo que la serie en general es una buena propuesta que se diluye mucho ya hacia el final. Creo que como que comienza en un punto muy álgido, un punto muy alto, y luego básicamente como que va ahí desmejorando, o va como siendo una versión menos afilada, menos intencionada, como menos pulida de lo que parte. Un buen jardinero no revela sus secretos. Bueno, ya viste El Jardinero, si no lo has visto te la recomiendo, está en Netflix, ve y míratela y déjame aquí un comentario a ver qué te pareció. Si te gustó este vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.